Professor Stélio, eu vi agora há pouco o professor Stélio aí. O professor Stélio quer falar? Vai dar um bom dia para o pessoal, professor Stélio? Eu acho que ele deve ter caído. Bom, professor Juan Antônio, por favor, abra a sua câmera, prepare a sua apresentação, e eu vou fazer a apresentação do doutor Juan Antônio Moreno Múrcia, da Espanha. Ele vai falar para nós em espanhol. Ele é um doutor em psicologia, graduado em educação física, professor universitário na Universidade Miguel Hernández de Elche, da Espanha. Professor Estela, quer falar? Seu áudio está... Professor Estélio? Olá, só dar as boas-vindas a Juan e bom trabalho a todos. Boa sorte, Juan. Obrigado, professor Estélio. O professor Juan é professor da disciplina de Didática e Planejamento da Educação Física, Esporte, Atividades Aquáticas e Saúde. Uma boa temática para pesquisa. Membro do grupo de pesquisa do GICOM, é secretário executivo da Rede Internacional de Motricidade Humana. Está dando um eco aí, eu acho que tem algum... Professor Juan, por enquanto, você está em duas entradas, professor Juan Antônio. Eu acho que você desligar um, por isso está dando eco na sua fala. Isso, deixa só boa. Ele é editor do International Journal of Sport Science e Journal Research in Aquatic Activities. Diretor de 32 teses de doutorado, é professor convidado em diversos eventos internacionais, publicou uma série de livros, principalmente na área da natação, das atividades aquáticas, e é um prazer enorme tê-lo aqui, professor Juan. Lembrar para o senhor que o senhor é bem-vindo ao Brasil, o senhor está sempre ligado conosco. Nós temos uma participação muito grande, importante deixar claro que esse evento é também organizado pela IHMN, que é International Human Motricity Network, que está junto com o Labin e faz parte desse grupo. Temos nesse grupo a secretária Carol Dantas. Professor Juan, bem-vindo, bom trabalho. O senhor tem 30 minutos a sua fala e eu vou monitorar o senhor a partir de agora. Bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días para vosotros ahí en Brasil, y deseo en este caso que todos aquellos que estén conectados pues puedan disfrutar de este seminario internacional que organiza el laboratorio, y como muy bien ha presentado el profesor Campos, este trabajo es posible gracias a la dedicación y a la labor desarrollada por el doctor Stélio Dantas a lo largo de sus tantos años activos dentro no solamente de la práctica, sino sobre todo de la investigación. Mi reconocimiento en estos 70 años de trabajo del profesor Stélio para que hoy aquí pues sea posible este seminario internacional y en este caso el poder compartir con todos vosotros algo que espero que pueda ser de vuestro interés. En este caso, como el profesor Campos ha presentado, llevamos pues algunos años trabajando dentro de una línea de investigación que se centra exclusivamente en comprobar cuáles son los elementos que mueven a las personas a realizar ejercicio físico y, sobre todo, por qué lo realizan. Sería uno de los objetivos que este grupo de investigación en el que me encuentro, junto con otra serie de investigadores a nivel internacional, estamos intentando pues el indagar sobre algunas variables que permitan poder comprobar a nivel comportamental, afectivo y cognitivo cuáles son estas variables que tenemos que manejar los educadores físicos para poder conseguir esta motivación que de alguna forma permite que aquello que vamos a perseguir en nuestros deportistas
pueda terminar cumpliéndose en una realidad. El título del trabajo es el efecto del estilo motivacional. Professor, Sí. mostra, abra o modo de apresentação do PowerPoint. Ahora se está viendo. Ele está no modo de edição, tem que ser no modo apresentação. Vamos a abrirlo, a ver. Ahora. Não, agora apareceu a tela do seu Cássio. Professor, abra e feche e abra novamente, por favor. O Cássio, nosso suporte, que ele está lá em Sergipe nos dando suporte na UNIT. Aqui agradecemos pela liberação do espaço no Meet do Webex. Ahora es compartido. Não. O senhor pode interromper o compartilhamento e abrir novamente, por favor. A ver, voy a parar. Isso. Pronto, agora abra aí novamente, por favor. Compartilhar conteúdo e o senhor escolhe a tela do PowerPoint. Isso. O PowerPoint está sendo aberto. Isso, não é isso. Ahora. Ainda não. Ainda não. Professor, quando o senhor clicar em compartilhar, o senhor escolhe embaixo, onde tiver o PowerPoint aberto. Vamos a ello. Un momentito. Certo. Agora. Ahora sí. Sí. Bueno, pues retomamos este inicio y reitero pues el objetivo de esta presentación, que está asociada principalmente a mostrar cuáles son esas claves que el educador acuático puede manejar dentro de su contexto del medio acuático, del medio terrestre, del medio aéreo, y es un distintos contextos como puede ser la salud, el entrenamiento o como puede ser la educación física. Tradicionalmente, el ejercicio físico está asociado a que el educador físico se asocie principalmente a preocuparse por las variables que son más cuantitativas y que se asocian a principalmente los elementos biológicos del desarrollo humano, la fuerza, la flexibilidad, el acondicionamiento físico, los parámetros biomecánicos, todos estos elementos que de alguna forma la ciencia ha podido cuantificar en el tiempo. Esta es una gran preocupación que sin duda alguna nos mueve a los educadores físicos a centrarnos en ella para poder conseguir las máximas adaptaciones posibles dentro de los deportistas, de los usuarios en entornos de fitness o de los propios estudiantes de clases de educación física. Pero cuando hemos preguntado tanto a los entrenadores como a los deportistas o a los educadores o a los instructores o a los usuarios o los estudiantes sobre cuáles son esas variables que inciden
verdaderamente en su rendimiento, pues hemos encontrado alguna sorpresa. En este caso, hemos consultado a estos profesionales y a los propios deportistas que nos valorasen en qué medida consideraban que su rendimiento venía determinado principalmente por variables biológicas, elementos que tenían que ver con la enseñanza de los elementos técnicos, con las variables principalmente derivadas del talento que puede tener ese profesional a la hora de enseñar, o variables que tenían que ver principalmente por la forma de enseñar, o variables que a su vez se asociaban a la relación que se producía entre el entrenador y el deportista. ¿Cuál es nuestra sorpresa? En el que cuando hemos llevado a cabo esta consulta en una muestra elevada de entrenadores y en una muestra elevada de deportistas, encontramos que la principal variable que predice el rendimiento deportivo, según la percepción tanto del entrenador como de los deportistas, está asociada principalmente a la forma en la que el entrenador se relaciona de forma humana con el deportista. Esta tiene un peso tan importante dentro de esta varianza explicada del 100% que permite tener que dedicarle un tiempo para poder comprobar el verdadero efecto que tiene la forma de comunicar la información a los deportistas, y esto deriva principalmente en el estilo comportamental que el entrenador utiliza para comunicar la información desde el punto de vista técnico, biológico, social o psicológico al deportista. Por lo tanto, partimos en el que en esa varianza total que predice el rendimiento del deportista, la forma en la que el entrenador se comunica con el deportista tiene un peso muy importante. A partir de ahí, podríamos plantearnos cuál es el objetivo del educador físico. Pues principalmente, dentro de una visión del contexto de la salud, podríamos entender pues que principalmente el objetivo es intentar conseguir que la población pueda llegar a practicar ejercicio físico el máximo tiempo posible. Bueno, pues en este caso tenemos a una persona que es Fau Hassin, que con 100 años, hace pocos años, fue el primer corredor en terminar una maratona. Por lo que esta persona la vamos a utilizar como ejemplo para mostrar las posibilidades de que el ejercicio físico tiene a lo largo del tiempo para que una persona pueda adquirir esos hábitos y mantenerlos durante mucho tiempo. Espero que se pueda oír este pequeño vídeo que nos resume este ejercicio. Bueno, parece que esta reproducción de este vídeo no es posible, pero podríamos resumirlo de tal forma que esta persona que con 100 años llegó a poder correr una maratón, posiblemente se vio motivada por una serie de motivos que llevan a las personas a realizar ejercicio físico. Entre ellas, podríamos destacar que estas variables que determinan la posibilidad que el ser humano tiene para llevar a cabo una tarea durante mucho tiempo, viene derivada principalmente de la motivación, que es esta variable crítica que produce verdaderamente una alteración dentro de la persistencia en las conductas que se buscan en el ser humano. Por lo tanto, pudiendo manejar correctamente esta motivación dentro de nuestra forma de comunicar con el deportista, nos podríamos asegurar en el futuro una práctica física duradera en el tiempo. Para ello, los motivos que principalmente mueven a las personas a realizar ejercicio físico tienen que ver principalmente por la necesidad de sentirnos competentes.
Todos necesitamos, de alguna forma, poder cumplir nuestras metas y en este sentido hace que esa competencia real y la competencia percibida relacionada con el autoestima permita podernos identificar claramente con un motivo que nos lleva a movernos y a perseguir estas metas. Por lo tanto, no podemos olvidar que uno de los principales motivos que mueve a las personas a realizar ejercicio físico es sentirse competente. Esto es una variable determinante. Ya hay teorías como la teoría de metas de logro de Nichols que nos explicaba que en el momento que el ser humano deja de percibir esa competencia, empieza a tener un efecto directo sobre un posible abandono de esa práctica porque deja de obtener los beneficios que las metas perseguidas por el ser humano están buscando en relación a la necesidad de sentirnos competentes. Otro de los motivos que mueve al ser humano es la necesidad de sentirse bien con aquello que se asocia a la imagen corporal. Por lo tanto, no podemos olvidar tampoco esta variable a la hora de diseñar programas de ejercicio físico. También destaca aquello que tiene que ver con la socialización, que es la necesidad de relacionarnos con los demás y sentirnos integrados dentro de un grupo. Entre otros de los motivos, en estos momentos, independientemente del contexto en el que nos encontremos, de una práctica saludable o una práctica educativa o una práctica de rendimiento deportivo, la salud juega un papel determinante. En estos momentos es una de las principales variables que explican los motivos de práctica de cualquier tipo de persona a nivel mundial. Por lo que no podemos olvidar esta visión de práctica saludable que en estos momentos inunda cualquier tipo de abordaje práctico que realice. Pero no podemos descartar uno de los principales motivos que destaca por encima de todos, que es el sentimiento de placer. Este sentimiento que tiene que ver con un motivo de sentirme identificado con lo que hago, que como luego vamos a ver, este va a ser clave para poder mantener una constancia en la búsqueda de este éxito en la práctica. Y tampoco podemos olvidar que para perseguir estos motivos es necesario que desde el punto de vista saludable nosotros manejemos una serie de variables entre las que destacamos la motivación orientada a la competencia, a la salud, al placer y al disfrute, porque son aquellos motivos que principalmente se convierten en predictores positivos de lo que denominamos la motivación autodeterminada. En este sentido, algunos estudios, y no voy a ser excesivamente denso a la hora de abordarlos por la premura del tiempo, destaca este estudio de Duncan y colaboradores en 2010, donde comprobaron en una gran muestra cuáles eran aquellos elementos relacionados con la motivación que permitía predecir en una varianza lo más alta posible la posibilidad de que la gente realizara más ejercicio físico. Este estudio publicado en 2010 nos confirma que es la motivación relacionada con la regulación integrada aquella que mejor predice el ejercicio físico en esta población, tanto en hombres como mujeres. Por lo tanto, nos muestra una clave necesaria que cualquier educador físico tiene que buscar en el practicante. Que esta práctica que nosotros buscamos en ello pueda perseguir las características de lo que es la motivación regulada de forma integrada. ¿Esto qué es? Pues esto consiste en que hemos conseguido, cuando manejamos esta variable en este sentido, que verdaderamente la práctica física haya integrado en su estilo de vida. Por lo que nos aseguramos que esta práctica pase a mantenerse en el tiempo porque verdaderamente está dentro del estilo de vida de ese practicante. Por lo que, sabiendo que cuando tenemos integrada la actividad física a nivel motivacional, esta perdura en el tiempo, ¿cuáles serían estas variables que harían que la motivación pudiera
convertirse en algo que se denomina integrado? Pues como nos indica la motivación y principalmente la teoría de la motivación autodeterminada de Deci y Ryan, necesitamos satisfacer 3 necesidades psicológicas básicas en el diseño de las tareas de ejercicio físico en cualquier programa deportivo, bien sea deportivo relacionado con el rendimiento, bien sea con la educación física o bien sea con la práctica saludable. Necesitamos que estas prácticas, para satisfacer este bienestar personal y motivación, principalmente satisfagan la necesidad de autonomía. Autonomía tiene que ver con ser el origen de la acción. Es decir, en el momento que impliquemos activamente al deportista en la práctica, estaremos convirtiendo que la práctica tenga una alta carga de implicación autónoma por parte del deportista. Además, necesitamos que esta práctica pueda terminarse, es decir, que exista una consecución de objetivos por parte del practicante asociados a ese sentimiento de competencia que hemos comentado anteriormente. Por lo que necesitamos que la tarea se pueda superar. Y por tercera variable importante en esta predicción, que viene a explicar el bienestar personal y motivación en el ser humano, es aquella que tiene que ver con la relación con los demás. Es decir, la práctica que vayamos a diseñar tendría que tener en cuenta a otras personas que además comparten con nosotros ese ejercicio, y aquí, bueno, pues de alguna forma viene a identificarse con ese sentimiento de identificar o identificarme con un grupo y que además sea reconocido por él. Por lo que, teniendo en cuenta estas 3 variables en el diseño de nuestros entrenamientos, nos estamos asegurando en el tiempo a largo plazo que se dé lugar a este bienestar personal y por lo tanto aumente la motivación autodeterminada, satisfaciendo esta variable asociada a la motivación integrada, que, como hemos visto en el estudio anterior, nos asegura la persistencia del ser humano en esta tarea. Existen algunas evidencias, en este caso no voy a dedicarle tiempo, puesto que vamos escasos, pero que podemos comprobar a través de algunos vídeos cómo el diseñar estas tareas nos lleva a poder tener escenarios que nos aseguran de alguna forma este bienestar personal. Pero en este diseño, como entrenadores, verdaderamente para poder conseguir que esta satisfacción de las necesidades psicológicas básicas se puedan dar, los educadores físicos tenemos que asegurarnos de que tengamos practicantes dentro de nuestro contexto. Por lo tanto, existe una variable determinante que tiene que ser voluntaria por parte del deportista, que es decidir practicar y llegar a nuestros entrenamientos. Esto no compete a nuestra área de conocimiento o a nuestras variables que manejamos, sino más bien pues a estos elementos de marketing que las distintas asociaciones tienen que diseñar, e instituciones, para mostrar las bondades del ejercicio físico y asegurarnos que en nuestros grupos de entrenamiento o grupos de practicantes podamos tener el número mayor de personas. Una vez los tengamos, nos tenemos que asegurar de que ese practicante quiera seguir viniendo y, por lo tanto, de que se mantenga ese esfuerzo en el tiempo, para que finalmente, en una tercera fase, pueda generarse ese hábito de práctica y que nos asegure en el tiempo poderlo mantener. Para ello, en este primer momento, cuando nosotros tenemos a los practicantes dentro de nuestro grupo, tenemos que manejar estrategias que principalmente se centren en aumentar las necesidades dentro del practicante y intentar buscar, pues, establecer estrategias que puedan ser lo más atractivas posible de cara a la población. Si nosotros mantuviéramos en el tiempo este diseño de estrategias, podríamos poder conseguir el que de alguna forma fuéramos satisfaciendo estas necesidades en el tiempo. Bueno, pues si diseñáramos tareas asociadas a lo que es la autonomía, la competencia y la relación,
estaríamos ubicándonos dentro de una forma de diseñar estas tareas que, atendiendo a lo que la teoría de la motivación autodeterminada nos presenta, nos definirían con un estilo motivacional determinado. Y voy a presentar un pequeño estudio publicado recientemente en 2018 por el grupo de Alderman y colaboradores, en el que colabora principalmente Johan Mas Reef, que es uno de los principales investigadores en este campo dentro de la motivación autodeterminada. Y nos presenta pues este modelo circunflejo que estructura los distintos estilos motivacionales que el docente puede utilizar. Voy a andar un poco en ello porque todo esto que he contado de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas tiene que ver mucho con estos estilos motivacionales. Si yo fuera capaz de poder explicar correctamente estos estilos, estaríamos asegurándonos la verdadera explicación del por qué utilizar un determinado estilo motivacional para asegurarnos la consecuencia dentro de nuestro modelo de enseñanza. Porque todos esperamos una consecuencia, y la consecuencia es que nuestros practicantes sigan realizando ejercicio físico durante mucho tiempo para conseguir el máximo rendimiento posible, los mayores éxitos o la mayor salud posible. En este sentido, nos presentan este modelo circunflejo que se estructura a nivel horizontal y a nivel vertical en dos principales variables. Una variable que tiene que ver con lo que es la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Si yo me fuera a la izquierda del modelo, en este caso a la frustración de la necesidad, estaría en un entorno en el que todo aquello que se encuentre próximo a esta dimensión, pues estaría frustrando la necesidad de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas que hemos comentado anteriormente. Es decir, todos aquellos que se encuentren en un estilo motivacional con estas características que ahora explicaré, pues estarían frustrando la necesidad psicológica básica de autonomía, competencia y relación. Por contra, todos aquellos estilos que se encuentren en el lado derecho de la representación estarían satisfaciendo esta necesidad psicológica básica de autonomía, competencia y relación. Por lo tanto, si nos ubicáramos en este entorno, con nuestro estilo de comunicar, estaríamos asegurándonos que se cumpliera la autonomía, la competencia y la relación, por lo que estaríamos consiguiendo esa motivación autodeterminada que nos daría lugar a una mayor persistencia en la búsqueda del éxito en la tarea y nos aseguraría la mayor práctica en el tiempo durante nuestro recorrido con él. A nivel vertical tenemos otra variable en la que Alderman establece lo que se llama la directividad. En este caso, la alta directividad estaría en la parte superior de los estilos, es decir, aquellos docentes que utilizan una forma directiva de suministrar la información, y abajo estarían aquellos docentes que utilizan una baja directividad. Bueno, pues en este entramado circunflejo tenemos 4 grandes estilos que estarían caracterizados, uno de ellos por lo que se denomina soporte para la autonomía. Y es este profesor que intenta tener en cuenta los intereses de los practicantes, sus opiniones y sobre todo sus sentimientos, para intentar que la práctica se pueda convertir en algo voluntario y que de alguna forma, con la incitación del docente, pueda aumentar la participación y encontrarse en sintonía con los practicantes. Por lo tanto, estaríamos en el estilo motivacional de apoyo a la autonomía. Como vemos, este estilo estaría satisfaciendo las necesidades psicológicas básicas. Otro estilo que también, si se pusiera en práctica, satisfaciera estas necesidades sería el estilo estructural, que es aquel
que con base en las habilidades, en la competencia de los alumnos, el profesor ayuda a que los propios alumnos consigan este sentimiento de competencia, dominando principalmente las habilidades. Y se centraría principalmente en guiar o clarificar al alumno en cualquier momento en qué fase está y cuál es la progresión de la habilidad en la que se encuentra en esos momentos para aprender. Como vemos, tanto el estilo de apoyo a la autonomía como el estructural satisfacen ampliamente las necesidades psicológicas básicas. En contra, nos encontraríamos los estilos de control y de caos que frustrarían estas necesidades psicológicas básicas. ¿Cuál es el estilo controlador? Pues ese es este entrenador que lo que quiere es que el deportista no solamente realice la tarea como el propio entrenador indica, sino que además quiere que piense como el propio entrenador indica, sin tener en cuenta la opinión o sentimientos del deportista. Mientras que el caos se centra en este entrenador que pues da mucha libertad a los deportistas y que se encuentra en una situación un poco de espera o de abandono, donde lo único que hace es dejar que los deportistas se muevan libremente con pocas informaciones y donde hay poco apoyo o guía por parte del entrenador. Como vemos, existen dos claros estilos que se asocian a la satisfacción de estas necesidades, mientras que el estilo controlador y caos pues se encuentran en un extremo contrario. Si nosotros siguiéramos en un modelo que buscara relacionar estos estilos, nos podríamos apoyar en el propio estudio de Alderman de 2018, donde encuentra claramente en la pregunta de estos estilos tanto a profesores como a alumnos, es decir, tanto a entrenadores como a deportistas, donde encuentran una clara relación en estas variables atendiendo a la siguiente representación sinusoidal. Como vemos, en esta representación, lo que hicieron es comprobar, por ejemplo, estas dimensiones de los estilos motivacionales, cómo predecían la despersonalización de la enseñanza. Como vemos en este caso, los estilos que tenían que ver con el control y con el caos eran los que más predecían la despersonalización. Por contra, los estilos estructurales y el estilo de apoyo a la autonomía eran los que menos predecían la despersonalización de la enseñanza. Cuando esto mismo se comprobó, se relacionó en una variable que tenía que ver con la cualidad de la enseñanza, observamos que pasa lo contrario. Los estilos asociados a una motivación autónoma y estructural predicen principalmente la calidad de la enseñanza, mientras que los estilos controladores y los estilos caos no lo predicen tan positivamente. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué estilos son los que necesitaríamos utilizar para satisfacer estas necesidades y conseguir la motivación autodeterminada? Pues en estos casos, estilos que se preocupen por las relaciones emocionales entre los entrenadores y los deportistas, y en este caso destaca principalmente el estilo de apoyo a la autonomía y también el estilo estructural, como hemos visto anteriormente. Estos estilos de apoyo a la autonomía y estructural se centran principalmente en intentar que sean los propios deportistas los que resuelvan estos problemas con el apoyo del docente o del entrenador y teniendo en cuenta las informaciones y sobre todo los sentimientos que mueven a los deportistas a realizar ese ejercicio. Y sobre todo lo que hacen es minimizar estas presiones en la forma de comunicar la información, no a través de un estilo controlador y demandante, sino a través de un apoyo al deportista para intentar guiarle en el camino para que pueda ir consiguiendo progresivamente estos éxitos. Por lo tanto,
nos encontraríamos en esta respuesta inicial que hemos visto anteriormente de nuestro maratoniano de 100 años, Fau Hassin, de cómo ha llegado a poder correr esa maratona a los 100 años. Bueno, pues posiblemente es porque a lo largo de su vida ha intentado o le han presentado unas tareas que le han permitido poder asumir ese sentimiento de competencia que hace que se sienta verdaderamente identificado con ese modelo. Por lo tanto, una de las derivas que podemos extraer a nivel pedagógico de esta variable y de los estudios que nos vienen a confirmar este sentimiento de competencia, tanto en el contexto del deporte competición, como en el de la salud y como en el de la educación física, es que necesitamos que nuestros deportistas lleguen a poder terminar las tareas en un alto tanto por ciento de consecuencia. Es necesario también en algunos momentos que los niveles que nosotros planteamos de retos en nuestros deportistas estén un poco por encima de su nivel de competencia, pero no muy alejado, porque posiblemente cuando planteamos retos muy alejados de su nivel de competencia, aparece un distanciamiento a nivel motivacional que hace que el deportista se vaya alejando progresivamente del cumplimiento de esta meta, porque el reto es tan complicado que es difícil poderlo conseguir. Por lo tanto, como paradoja, es necesario diseñar tareas que estén próximas en nivel de dificultad a nuestros deportistas, y esto tiene que ver con la personalización del entrenamiento. Y esto, una llamada de atención a los entrenadores que se encuentran con grupos donde, a pesar de tener un número numeroso de deportistas dentro de su equipo deportivo, es necesario que se personalice e individualice el entrenamiento a pesar de tener un número elevado dentro del grupo. Otra de las variables que posiblemente haya conseguido que Fauja pueda llegar a correr una maratona a los 100 años es que ha podido decidir dentro del ejercicio físico muchas acciones que sus entrenadores o preparadores han tenido con él. El sentimiento de autonomía tiene que ver con el sentirse origen de la acción. En la medida que no demos posibilidad a nuestro deportista a tomar decisiones, estamos limitando su crecimiento de desarrollo personal y, por lo tanto, estamos generando una dependencia del entrenador. En la medida que haya una dependencia de este entrenador, estaremos limitando las posibilidades de crecimiento, puesto que necesitamos que las decisiones el deportista las pueda tomar siempre en una situación en la que sea él el que pueda decidir, y esto es necesario poderlo entrenar y poderlo preparar, intentando poder compartir con él la información para que a su vez podamos ir incorporando sus intereses, sus posiciones, sus sentimientos dentro de la práctica, para que aquello que le estamos ofreciendo se convierta en suyo y que lo identifique personalmente con él. Y no podemos olvidar que posiblemente Fauja, en esta búsqueda de esta competencia de poder correr una maratona a los 100 años, ha necesitado la colaboración de otras personas que han compartido con él esos retos y que le ha permitido identificarse socialmente con ellos, de tal forma que los entrenamientos precisan de tareas en el que tengan en cuenta a todas esas personas para poder tomar decisiones conjuntamente. Una recomendación que la ciencia ya ha mostrado claramente con los beneficios que puede ofrecer dentro de un contexto deportivo saludable y educación física es que se diseñen tareas teniendo en cuenta a los otros con este deportista. Por lo tanto, es necesario compartir tareas en el que
este sentimiento de sentirme identificado con el grupo pueda ir generándose y que pueda ir construyendo esa satisfacción, que es una necesidad natural que el ser humano tiene y que permite que pueda conseguir el poder sentirse una persona identificada con un grupo, y lo cual nos hace podernos sentir valorados por los demás, que es algo que todo ser humano necesita dentro de su contexto. Posiblemente estas tres necesidades psicológicas básicas Fauja las consiguió en este desarrollo de preparar su trabajo para conseguir la maratón a los 100 años. Pero existen muchas evidencias en este sentido y en esta dirección, tanto en el contexto de la educación física, el deporte, competición y la salud, que nos están informando que existe claramente un estilo motivacional que va a conseguir una mayor motivación en los deportistas a nivel de mayor rendimiento comportamental, afectivo y cognitivo, y que además, como hemos comprobado en otros tantos estudios, incluso en algunos nuestros recientes que estamos terminando de cumplimentar, nos asegura que esta motivación no solamente se provoca en el deportista cuando se manejan estas estrategias, sino que además se consigue elevar la motivación del entrenador con el grupo de deportistas. Por lo tanto, es un modelo completo que nos asegura un estilo motivacional dentro de nuestro contexto que permite poder tener unas mayores adaptaciones posibles en los deportistas y que también deriva en una mayor motivación del entrenador. Por lo que nos encontramos en un modelo idílico que, bien argumentado y bien manejado, nos permitiría, independientemente del grupo con el que el entrenador se encuentre, el poder asegurarse un mayor éxito dentro de su deportista. Por lo tanto, independientemente de ser un entrenador de élite, de encontrarme con un grupo de personas en unas clases de fitness acuático o ser profesor de educación física, el manejar estas estrategias en vuestras clases os va a asegurar tener un mayor rendimiento en vuestros deportes. Existen muchas estrategias que tenemos recogidas en varias publicaciones y que, bueno, pues por el tiempo no es posible el poderlas desarrollar en este contenido, pero aquí resumo de forma muy básica cuáles podrían ser algunas de estas estrategias que los entrenadores podrían tener dentro del diseño de sus tareas. No voy a entrar a detallarlas todas, pero sí algunas de ellas entre las que es muy importante saber y conocer cuáles son los motivos que mueven a nuestras personas o deportistas a llevar a cabo la práctica física. Conocer estos motivos va a permitir el poder asegurarnos de tratar esas fortalezas que necesitamos marcar en ellos. Es necesario también, por ejemplo, el diseñar tareas que tengan en cuenta sus preferencias, el intentar jugar con propiciar un feedback lo más positivo posible, el permitirle que puedan elegir dentro del diseño de las tareas entre una u otra, siempre cumpliendo los objetivos que el entrenador marca, el intentar promover el desarrollo de las relaciones sociales, es decir, por ejemplo, plantear actividades cooperativas donde se pueda tomar una decisión conjunta, o concienciar al deportista de que se puede mejorar. Aquí hay pues una teoría, la teoría en este caso, de creencias de habilidad, que nos asegura que cuando de alguna forma explicamos el porqué de las tareas y lo centramos principalmente en el esfuerzo y no en la habilidad, nos estamos asegurando que en el tiempo, cuando aparezca un problema, el deportista se centre en el esfuerzo y no abandone la práctica. Este sería un resumen de algunas de las estrategias que tenemos publicadas en tantas publicaciones y que, bueno, pues lo único que he querido en este pequeño esbozo es presentaros las bondades de cómo dentro de vuestro contexto, sin modificar, nada del diseño del entrenamiento que tenéis, sino solamente
en la forma de comunicarlas y de distribuirlas, nos estamos asegurando que posiblemente el rendimiento de vuestros deportistas sea mucho mayor y que permita el poder no solamente mejorar a nivel comportamental la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la técnica, meter más goles, encestar más canastas, sino que además se aprenda más y se sientan mucho mejor con la práctica que se les está presentando. Sin más, no me queda nada más que dar las gracias por la atención. Obrigado al laboratorio por el permitirme participar en este seminario internacional, el compartir con otros colegas que va a permitir la multidimensionalidad de esta visión de la salud e invitarles a que puedan conocer un poco más de los estilos motivacionales que, sin duda alguna, va a permitir que nos encontremos en una práctica físico-deportiva mucho más adaptativa tanto para los deportistas como para nosotros. Obrigado por todo. Obrigado, professor. Brilhante trabalho. Nós estamos aqui no grupo acompanhando as perguntas que vêm lá do chat, as pessoas parabenizando o seu trabalho. De fato, chegar aos 100 anos e correr uma maratona, muita gente ficou com inveja e também sentiu-se motivado, certamente, para tentar. Parabéns. Tem uma pergunta vinda do chat, professor, que é do Miguel A. Berrarano Velarde. Ele faz a seguinte pergunta: as atividades físicas devem ter objetivos educativos o competitivos? Bueno, gracias Campos por las felicitaciones. En este caso hay un falso error dentro del contexto del colectivo de ciencias del deporte, en el que confunden lo educativo. No estoy refiriéndome en este caso a este profesor que lo ha preguntado, pero sí en general hay una equivocación en el que lo educativo no tiene que ver con el rendimiento deportivo ni con la salud. Cuidado, porque cualquier educador físico, cualquier entrenador físico, cualquier profesor de educación física es un profesor, es un entrenador, es un instructor que está educando a una población. Y por lo tanto, todo bloque de contenidos físico-deportivo lleva una parte de transferencia de la información. Ya lo he dicho al principio de mi conferencia. Principalmente, tanto los entrenadores como los deportistas, lo que más valoran en el entrenador no es cómo lo entrena técnicamente o biológicamente, sino cómo se relaciona con él a nivel pedagógico y de relaciones humanas. Por lo tanto, es vital que toda práctica tenga un componente educativo a la hora de transmitir la información. No olvidemos que esto no es una preferencia del doctor Moreno Murcia. Esto es una indicación que miles de estudios están evidenciando en estos últimos 15 años. Obrigado, professor. De fato, os estudos mostram essa tendência, essa obrigação de considerar o outro, dar motivo para o outro. As pessoas só vão continuar fazendo atividade se estiverem motivadas para ela, como a imagem mostrou aí agora. O Luiz Paulo Mascarenhas parabeniza pela palestra, o Ronaldo também parabeniza. E aí tem uma outra pergunta, de novo, do Miguel Berrarano Velarde. Eu acho que ele é da Espanha, ou um dos nossos colegas aqui da América Latina. Ele faz a seguinte pergunta: as tarefas físicas para os adultos se caracterizan por variedad o intensidad? Bueno, en este caso, agradecer las felicitaciones al profesor Mascarenas y compañía por su implicación y presencia en este seminario, y indicar que una de las variables en las que se centra parte de la teoría de la motivación ha sido otra teoría, que es la teoría de metas de logro, que está centrada en un concepto que tiene que ver con la variedad en la práctica.
no se pelea. No se pelea, es decir, no hay problema en el que cualquier entrenamiento con una determinada intensidad y con una variación lo más amplia posible pueda llevar a cabo estrategias motivacionales de este tipo. Por lo tanto, es necesario una variación de la intensidad y una variación de las actividades para obtener el mayor éxito. A más INRI, la investigación nos está confirmando que la novedad y la variación en la tarea nos asegura una mayor persistencia y motivación por parte del practicante a buscar ese éxito en la meta que hemos planteado. Graças, professor. E agora a Luciane, a última pergunta, nós vamos passar para o próximo. A Luciane faz uma pergunta. Como pode formar-se um professor para conseguir cambiar suas práticas como docente, para conseguir ser um profissional motivador? Bueno, gracias a la doctora Borges por su pregunta. Doctora brasileña, afincada en España ya mucho tiempo y con gran implicación en estas tareas. Es una muy buena pregunta y es tan sencilla como que al final el ser humano se caracteriza por su voluntad. Solamente hay que querer. Esta creencia falsa en la que se ha estado durante muchos años de que uno nace bueno, nace malo, nace con un estilo determinado, nace con otro estilo, es totalmente falsa. El estilo motivacional solamente hay que querer aprenderlo, a saber y conocerlo. Una vez conocido, tenemos que ser conscientes, no solamente a nivel personal, sino principalmente por lo que nos indica la evidencia de que si yo estoy utilizando un estilo controlador o caos, me estoy asegurando el fracaso futuro de las metas que persigo en mis deportistas. Si yo me encuentro en un estilo de apoyo a la autonomía o estructurado, me estoy asegurando la satisfacción de estas necesidades. Y no es algo banal o ecléctico. Hay algunos estudios, como ya he comentado, del Dr. Reeve, que identifican claramente variables biológicas relacionadas con esta forma de enseñar. Todos conocemos qué es el cortisol, ¿no? Pues claramente algunos estudios han identificado que el cortisol es mucho más elevado cuando hay una presión por parte del entrenador hacia los deportistas y esto va asociado a un estilo controlador, por lo que reduce las posibilidades de toma de decisiones y de rendimiento. El cortisol es menor cuando se utiliza un estilo estructural y de apoyo a la autonomía. Y por lo tanto se obtiene una mayor satisfacción y capacidad para tomar decisiones. Por lo tanto, esta relación biológica que acabo de presentar es una confirmación de que esto no es abstracto, esto no es algo virtual y que tiene que ver con la creencia de algunos investigadores, sino que se asocia directamente con elementos biológicos y que nos asegura en el tiempo tener unos mejores rendimientos. Por lo tanto, ¿cómo se puede aprender? Lógicamente, no hay más remedio en este aprendizaje pues que optar por la gran cantidad de estudios que tenemos en estos momentos y la gran cantidad de docentes que espero que progresivamente en los centros de educación superior, porque asegurarán no solamente tener un mayor rendimiento en los deportistas, sino asegurarnos tener más practicantes realizando ejercicio físico y por lo tanto un futuro más prometedor no solamente para nuestra población, sino principalmente también para nuestro colectivo profesional y el ejercicio físico. Por lo tanto, bueno, alimentar y animar a que podamos formarnos y leer en este sentido y para ello pues quedamos abiertos claramente a poder facilitar en este sentido información, investigación, ¿por qué no ciencia? Que como ya hemos demostrado en algunos estudios, pues vienen mostrando con nuestras publicaciones y de otros grupos claramente un camino en el que nos asegura este éxito. Alimentamos a que cualquier investigador
que quiera centrarse en esta línea se ponga en contacto con nosotros, nuestro grupo de investigación en España, con las maestrías y con nuestro doctorado, permite poder complementar en este sentido con la Red Internacional de Motricidad Humana, un trabajo conjunto que nos está asegurando, en este caso, en varios países como España, Portugal, México, Brasil y Uruguay, el poder mostrar claramente esos efectos a nivel internacional. Que bom, professor. Que bom. Então, o senhor nos deixa as portas abertas através da IHMN, né, para que a gente possa formar uma pesquisa mais abrangente em termos de América Latina, de modo geral, e também dos países europeus. Eu aproveito para levar ao senhor os parabéns que a nossa grandíssima amiga Carol Dantas faz ao senhor pelo parabéns ao secretário executivo do IHMN, a Carol Dantas, que vos fala, está dando os parabéns pelo secretário executivo do CIE. Eu aproveito para que o senhor, nós temos para passar a fazer mais palestras, que o senhor faça as suas considerações finais para nós passarmos aos outros, e já em nome do LABI, em nome do IHMN, nós estamos agradecendo a sua participação. Obrigado y encantado de poder participar y estar presente aquí con este gran colectivo de académicos y sobre todo de grandes amigos. Gracias, professor.